Muy buenas tardes. Aquí está el laboratorio el video, perdón, con la solución del laboratorio número 6 que tenía la asignatura de estructura de datos, que tenía que ver con los famosos árboles binarios de búsqueda que habíamos estado revisando la semana anterior. Para este laboratorio se utilizaba el código de árboles binarios de búsqueda, que contenía algunas funciones de las operaciones básicas del árbol, que eran la inserción de elementos, la eliminación de elementos y los recorridos en profundidad que tiene un árbol binario en realidad. Más que binario de búsqueda, es una característica nada más. Y en esa oportunidad, en el laboratorio se les pedía agregar varias funciones, particularmente 5 funciones, tomando la implementación anterior, para que cumpliera ciertas labores. Primero era retornar el mayor valor del árbol, el segundo era retornar el menor valor del árbol, la tercera función era sacar el promedio de los elementos del árbol, después estaba la cantidad de nodos hojas que tiene el árbol, y finalmente una función que pudiera restringir la inserción de los elementos para que no me permitiera elementos repetidos. De todas esas, hay algunas que tienen un mayor nivel de complejidad y que particularmente en la solución que yo generé necesito de 2 funciones más. Estoy hablando del promedio. Cuando implementé la función promedio, la propuesta que yo tengo utiliza 2 funciones más, ya que en colaboración me permiten calcular el promedio de los valores almacenados en el árbol. Estamos asumiendo, de acuerdo a la funcionalidad que estamos pidiendo, que todos los elementos del árbol son números enteros, ya que fue la implementación que nosotros les entregamos y que estuvimos revisando en la clase de cátedra de la asignatura. Finalmente, una vez que estuviera listo eso, me pedían generar un valor aleatorio de n que representaba el número de elementos que yo iba a ingresar al árbol, entre 1 y 15, y luego una cantidad n, si n me había dado 10, iba a ingresar 10 valores aleatorios que iban a representar los números que yo iba a tener dentro del árbol, y estos valores tenían que estar entre 1 y 30. Y finalmente tenía que mostrar el funcionamiento de cada una de las funciones. Entonces, tomamos el código que tenía previamente, que es el que se encuentra acá, que como les decía está la estructura que habíamos explicado en clase y las funciones entre comillas de las operaciones básicas que tiene todo árbol. Yo iba a agregar un elemento al árbol, iba a removerlo, remover y eliminar funcionan juntas. La idea era que ustedes revisaran esa parte del código, no hemos pedido nada respecto a la eliminación, pero está la implementación y puede eliminar un nodo del árbol. Había una versión insertar, la versión entre agregar nodo e insertar, la diferencia, radica en que una es recursiva y la otra es una versión iterativa. Lo mencionamos en clases, muchas de las operaciones asociadas con árboles tienden a pensarse y a proponerse de una manera recursiva porque su estructura es recursiva. De hecho, la gran mayoría de las funciones que piden en este laboratorio yo las implementé de manera recursiva, por la naturaleza que tiene la estructura. Entonces teníamos esa versión del insertar, luego estaba el buscar y el ver raíz, que tienen que ver con obtener o informar del elemento que está en la raíz del árbol, que recuerden es la única entrada que yo tengo en el árbol. Después está la implementación de los 3 recorridos por profundidad y aquí vienen las funciones que me estaban pidiendo. El mayor valor, el menor valor, la suma, contar nodos, el promedio, el agregar nodos sin repetir y la cantidad de nodos hojas. De aquí las que explícitamente pedían eran estas 2, esta del promedio y estas 2 que están acá. Estas 2 que se encuentran aquí yo las implementé como complemento para que me ayudaran a sacar el promedio. ¿Ya? Es la propuesta de solución. Recuerden que siempre va a haber más de una. ¿Ya? Esta es la que yo encontré que me resultó y fue con la que me quedé. Entonces voy a ir aquí al mayor valor, que se parece, lo habíamos mencionado en clase, se parece mucho en la implementación del menor valor. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? Que cuando yo tengo un árbol, ya, o binario de búsqueda, el elemento que está más a la izquierda es el valor más pequeño y el elemento que está más a la derecha es el valor más grande de todos. Por lo tanto, yo puedo perfectamente recorrer el árbol hasta el elemento que está más a la izquierda y luego con eso obtengo el menor, y para el mayor voy y recorro el que está más a la derecha. Voy a partir por el que dice que va a obtener el mayor valor, que como les digo, la implementación es bastante similar.
Aquí voy al del mayor, tengo acá abajo las implementaciones, las funciones nada más. Un poquito con el formato de documentación que vamos a ir pidiendo ya formalmente ahora en la tarea y ahí en las siguientes evaluaciones prácticas que tengamos. Este es el formato de documentación que me entrega Visual Studio Code, que es el IDE que yo utilizo, que entrega un resumen, me pide el parámetro o los parámetros de la función y que describa lo que está retornando. Si usted encuentra otro tipo de documentación o de estándar de documentación, no hay ningún problema mientras incluya como mínimo eso que está ahí, que es como lo que uno espera saber de una función. Entonces, ¿qué recibe esta función? Esta función recibe el nodo, el puntero a la raíz del árbol, y dado que el árbol está lleno de números enteros, me va a devolver el número más grande, es decir, el que está más a la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a definir una variable que es de tipo nodo, es decir, que es un puntero a uno de los nodos del árbol, y le voy a llamar aux, y le voy a asignar el valor de r, que es el puntero que la función está recibiendo, que representa la raíz del árbol. Entonces yo voy a recorrer lo más a la izquierda que pueda. Para avanzar lo más a la izquierda que pueda, la sintaxis de la condición es aux izquierdo, distinto de null. Entonces si yo hago esto, me voy a quedar en el último elemento del nodo lo más a la izquierda posible. Si significa que su puntero izquierdo es null, eso implica que no hay hijos, no tiene hijos izquierdos. Entonces él es el último elemento de la izquierda. ¿Qué voy a hacer mientras eso suceda? Voy a cambiar el auxiliar y va a ser auxiliar flechita izquierdo. Recuerden que cuando estamos usando direcciones de memoria, la forma de acceder a un componente de esa estructura es con la flecha. Si el elemento es estático, es una estructura estática, es decir, que no representa una dirección de memoria, entonces el operador es el punto. Entonces yo ahí avanzo hasta el nodo de más a la izquierda y finalmente voy a devolver lo que está en ese nodo. Aux en este caso es elemento. Perfecto, entonces aquí con esto me va a devolver el mayor valor que está a la contenido en el árbol. Perdón, este sería el menor. Ay, esto es derecho. Me quedé pegada con esto es aquí derecho, y ahí eso queda igual, ¿ya? Entonces así me devolvería el mayor valor. Y ahora sí, el menor valor va a ser lo mismo, pero para el lado izquierdo. Acá tengo el menor, o sea, tenía en mi cabeza, tenía el... Entonces aquí, en lugar de irme, aquí me equivoqué, lo voy a arreglar después, izquierdo, y aquí, en lugar de irme a la derecha para sacar el menor, me voy a ir lo más a la izquierda posible. Ya, aquí voy a cambiarlo porque dice derecho, ahí sí, derecho. Ya, entonces esa es la lógica para el menor y el mayor. Eso solo si es un árbol binario de búsqueda. Recuerden que un árbol binario de búsqueda es aquel donde la raíz es menor que su hijo izquierdo y es mayor que su hijo derecho. Entonces bajo esa política, si yo me voy lo más a la izquierda posible, tengo el valor más pequeño, y si me voy más a la derecha, entonces tengo el valor más grande, ¿ya? O el mayor de todos. Entonces ahí está la lógica para los dos. Como les decía, o sea, hace uno y el otro sale como por defecto, digamos. Luego me pedían el promedio. Entonces para el promedio, la solución que yo encontré fue que primero debía sumar todos los elementos y luego dividirlo por la cantidad de elementos que había, que es como la fórmula del promedio, estadística del promedio, suma todos los elementos, las observaciones, y los divide por la cantidad de observaciones que tiene. Entonces, partí por pensar sumar primero y luego dividir, porque para obtener el promedio tengo que tener la observación de todos los elementos y sumarlos todos. Y en un árbol es difícil eso, porque yo voy accediendo nodo por nodo. No los tengo todos juntos, ni tampoco tengo un acceso directo a todos los elementos juntos. Que ese es el problema que tiene este tipo de estructuras. Bueno, en realidad no es un problema, pero es su característica. Yo no puedo ir o tener los elementos por completo. Como tengo direcciones de memoria, tengo un elemento y luego tengo la dirección de memoria, que es el nexo a otro elemento de la estructura. Entonces, no tengo una generalidad en el sentido de tener todos los elementos juntos y a los cuales yo pueda acceder directamente. Entonces, para sumar,
como también lo mencioné al principio, yo concibo la operatoria de la suma de los elementos de manera recursiva, en el sentido de que la estructura es recursiva, entonces me da a pensar de manera natural en una solución recursiva. ¿Qué implica la recursividad? Implica que yo siempre tengo que tener una condición de salida, saber cuándo voy a dejar de ejecutar o cuándo voy a dejar de llamar, porque la recursividad, si bien recuerdan, es la capacidad que tienen las funciones de llamarse a sí mismas. La idea es que yo vaya disminuyendo el problema en la siguiente llamada. Entonces, acá se aplica mucho porque si yo me muevo al subárbol izquierdo o me muevo al subárbol derecho, mi problema ya no va a estar en la generalidad, sino que en un pequeño sector de mi árbol. Y luego si aplico lo mismo para el otro subárbol, entonces voy a ir minimizando mi problema, que esa es la base de soluciones recursivas. Ir de un problema mayor, del problema completo, ¿cierto? Achicándolo, achicándolo, achicándolo hasta llegar a una condición base que le llaman. Entonces, en ese caso, esa condición base de la que se menciona o de la que siempre se habla, consiste en saber que ya no tengo más nodos. Entonces, eso yo lo voy a establecer así. Si R es igual a null. Si R es igual a null, significa que no tengo árbol, ¿ya? Entonces, no hay suma de elementos. Entonces, yo simplemente voy a retornar un 0. Tiene sentido porque si me están pidiendo sumar los elementos de un árbol que está vacío, la suma es 0. ¿Ya? Esa tiene una doble utilidad, o sea, parece lógico, ¿cierto? Y como decía, oye, pero ahí estás cubriendo el caso base, que es lo que normalmente el término técnico que se usa cuando yo uso o aplico recursividad. ¿Cuál es tu caso base? Mi caso base es que el árbol esté vacío. Entonces, si el árbol está vacío, yo voy a retornar un 0. El tema viene ahora cuando yo tengo más de un elemento, es decir, el R no es nulo. Es decir, tengo al menos un nodo, no sé si tiene hijo izquierdo o derecho, pero tiene al menos un nodo. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es retornar el elemento, ¿ya? Entonces voy a decir R, elemento, y a eso le voy a sumar todo lo otro que venga. Es decir, estoy tomando el elemento, lo sumo, y a eso le voy a agregar todo lo que me quede por sumar, que no tengo idea cuánto es. Pero yo voy a llamar a la misma función suma, que me hace la misma pega, pero lo voy a llamar con el izquierdo. Voy a sumarlo del lado izquierdo primero. Entonces, una vez que sumé lo del lado izquierdo, me voy a ir a sumar lo que está al lado derecho. Entonces, aquí voy a poner R, flechita, derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y eso es toda la función. ¿Qué es lo que hace? Primero toma la consideración básica que dice, oye, no hay elementos. Entonces, si R es igual a null, la suma es 0. Si R es distinto de null, significa que hay un elemento, al menos uno, entonces yo lo sumo, lo agrego, lo considero, ¿cierto? No sé, el 10, y a eso le voy a sumar todo lo que encuentre a la izquierda del nodo que estoy mirando. Una vez que termine eso, le voy a sumar todo lo que encuentre a la derecha. Y eso me va a dar pie para poder obtener la suma de todos los elementos del árbol. Algo muy, muy similar voy a hacer con el contar nodos. Recuerden que estos son una suerte de utilitarios para yo poder sacar el promedio, porque para sacar el promedio necesito la suma de todos dividido por la cantidad de elementos que tengo. Entonces, ¿qué aplico? Aplico la misma filosofía. Si R es igual a null, significa que no tengo elementos, entonces voy a retornar un 0. Y si no, entonces voy a retornar 1 porque tengo un elemento, lo estoy mirando, R ya no es nulo, entonces hay un elemento y a eso le voy a sumar los nodos y voy a usar la misma función, pero que están al lado izquierdo. Y a eso le voy a sumar los nodos que están al lado derecho. Y aquí obtengo esta sintaxis. Entonces, tomo el elemento, lo conté porque ya no es nulo, entonces yo tomo uno más lo que estén a la izquierda más lo que estén al lado derecho, ¿ya? Y eso me va a dar el total de nodos. Y recién ahí yo voy a poder retornar aquí el promedio, que el promedio técnicamente debería ser en decimal. Vamos a poner float, el resultado de la suma de todos los elementos. Voy a poner suma, lo que están en R, dividido por el contar nodos, que también tengo que pasarle el árbol. Entonces mi promedio va a ser eso, la suma de todos los elementos dividido por la cantidad de elementos que tengo. ¿Dónde están los elementos en R? Porque me están pasando el nodo
o sea, el puntero a la raíz del árbol, que es el primer nodo del árbol, la raíz, la cabeza del árbol. Entonces aquí estaría calculando el promedio. Insisto, ya yo necesité de dos helpers, funciones extra, para poder calcular el promedio, porque lo concebí así, o sea, saco promedio, bueno, sumas todos los elementos y lo divides por el total. Entonces necesito la suma y necesito el total de elementos. De otra forma no puedo, porque para poder sacar, insisto, el promedio necesito haber tenido la suma de todos los valores. Voy a pasar al último, al de contar nodos hojas, para seguir con la misma filosofía recursiva. Y aquí en el contar nodos voy a hacer la misma historia. Por eso me salté la otra. If si r es igual a null, entonces no hay nodos hojas, entonces, porque en realidad no hay árbol, y retorno un 0. Bueno, aquí conviene hacer la mención de que un nodo hoja es aquel que no tiene hijos, ya también denominado nodo terminal. Por lo tanto, si no hay nodos, obviamente ni siquiera es hoja, o sea, ni siquiera existe. Entonces voy a retornar un 0. En el caso contrario, lo que tengo que hacer es preguntar, ya es distinto de null, entonces tengo que preguntar si el nodo que estoy mirando, porque acuérdense que yo puedo mirar un solo nodo, que es el puntero que me están pasando, después yo puedo avanzar al hijo izquierdo, al hijo derecho, pero en estricto rigor tengo el puntero al nodo, al elemento que estoy mirando, a la, entre comillas, en ese momento raíz del árbol. Entonces, si este nodo tiene hijos, derecho, distinto de null, significa que no es hoja, al menos si tiene un hijo no es hoja. Entonces, si yo pregunto si tiene un hijo derecho, significa que ya no es hoja, o si tiene un hijo izquierdo tampoco es hoja. Entonces a mí me sirve, ¿cierto?, contar aquellos que efectivamente no tengan hijos. Entonces, si no tiene hijo derecho, que es lo que está haciendo ahí, porque ¿cómo sé yo si no tiene hijo derecho? Porque su puntero al derecho es nulo. Lo mismo sucede con el izquierdo. Yo voy a preguntar r, flechita, izquierdo, igual a null. Entonces, si eso pasa, significa que ese nodo que yo estoy mirando no tiene hijos. Entonces, aquí voy a poner el conector lógico, es i. Entonces, si su hijo izquierdo es nulo y su hijo derecho también es nulo, entonces no tiene hijos. Y si no tiene hijos, es un nodo terminal o un nodo hoja. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a establecer aquí, voy a cerrar primero la paréntesis que me quedó de la condición. Entonces, si eso sucede, yo voy a retornar un 1. Voy a retornar un 1. Porque no hay nadie más después de él. En el caso contrario, ya no fue nulo, ya no es un nodo hoja, entonces significa que a lo mejor alguno de sus descendientes puede ser hoja, un nodo hoja. Entonces yo voy a retornar ahora el cantidad de nodos hoja, pero del lado derecho primero. Nodos hoja, r flechita derecho. Y a eso le voy a sumar las nodos hojas que están por el lado izquierdo. Da lo mismo si parto por la derecha o por la izquierda, completamente irrelevante. Entonces acá ponemos r izquierdo. Entonces ahí ya aquí me cercioré de que vacío no estaba. Entonces es un nodo el que estoy mirando. Pregunto, ¿y este nodo efectivamente es hoja? ¿Cómo sé yo si es hoja si no tiene ni hijo izquierdo ni tampoco hijo derecho? Si tiene uno de los dos, dejó de ser hoja. Entonces, para que sea hoja, tiene que ser no tener hijo izquierdo ni tampoco hijo derecho. Si es así, entonces lo cuento como 1. Encontré 1 y lo cuento. Ese lo cuento entre comillas, pero entonces pues, está retornando un 1. Lo que pasa es que ese 1 se va a retornar y se va a sumar en algún momento de acuerdo a la definición recursiva que yo tengo aquí. Y si no es así, es decir, si pudo haber tenido un hijo izquierdo, un hijo derecho, entonces yo los voy a contar con la misma lógica, con la misma función que estoy definiendo yo ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Aquí estamos con el nodo de cantidad, o sea, la cantidad de nodos hoja. Recordando que un nodo hoja es aquel nodo que no tiene hijo izquierdo ni tampoco hijo derecho. Y finalmente, voy a dejar el agregar nodos sin repetir, porque la única gracia que tenía, era tomar la implementación del agregar nodo, que está por acá, por Guantánamo. Aquí está el agregar nodo. Yo voy a tomar esto que está aquí, porque es idéntico. La única diferencia está en que yo tenía que validar o cerciorarme o verificar que el elemento no estuviera repetido. Eso lo voy a copiar
y voy a hacer uso de la función que se llama buscar, que está aquí. El buscar me devuelve un 1 si es que el elemento está y un 0 si es que no. Entonces, en esta versión de agregar sin repetir, voy a tomar la lógica del agregar y le voy a agregar la condición de que si está, entonces que no haga nada, que simplemente retorne lo que tiene. Y si no está, que haga todo el proceso habido y por haber. Entonces copio, lo tengo en el buffer copiado, y voy a ir aquí. Aquí está el agregar nodo sin repetir. Entonces lo voy a pegar, perfecto. Y aquí yo estoy creando variables. Si usted revisó el código, se dio cuenta de que si lo analizó, esta función lo que hace es reservar la memoria del nodo, lo setea, valor, nulo, nulo, y después hace todo el proceso, porque esta es la versión iterativa. Si es el primero, lo asigna, y si no, lo busca de manera iterativa, ¿ya? Hasta encontrarle el lugar. Eso de encontrarle el lugar correcto se dice porque es binario de búsqueda, entonces va a tener que ser insertado a la izquierda o a la derecha, como lo vimos en clase, dependiendo de la relación que tiene el nodo que quiero insertar con los distintos nodos que ya están presentes en el árbol. Si encuentro un nodo, lo comparo con el que quiero insertar. Si es menor, me tendré que ir a la izquierda a buscarle un lugar, y si es mayor, me tengo que ir a la derecha a buscarle un lugar, y así lo hace de manera iterativa. Acuérdense de revisar la versión recursiva de eso, que es un poquitito más engorrosa, pero es importante que al menos la miren para que sepan cuál es la lógica que hay detrás de eso. Entonces, aquí surge la pregunta de ¿y en qué momento yo voy a ver si es que lo inserto o no lo inserto? Yo puedo hacerlo en realidad aquí al principio, ¿eh? La primera línea que yo haga es verificar si es que ya está, si no, nada que hacer. Lo voy a hacer acá. Entonces aquí yo voy a poner que quiero verificar si el elemento ya existe. Entonces eso lo voy a hacer con el buscar. Si buscar, y al buscar le tenía que pasar el nodo del árbol, en este caso va a ser raíz, ahí, y le voy a pasar el elemento que quiero ver si está, que en este caso es valor, que es el elemento nuevo. Entonces, si eso es verdad, si eso es igual a 1, entonces el elemento está. Pero antes que eso, yo me tengo que cerciorar de esa situación particular, que es cuando el nodo esté vacío, o el árbol esté vacío. Porque si el árbol está vacío, voy a ir a buscar con un vacío y esto va a explotar. Entonces, lo primero que debo hacer es cerciorarme de que la raíz no sea nula. Si la raíz no es nula, es decir que hay al menos un elemento. Y aparte de eso, que el elemento, si el elemento está, ¿cierto? Si la raíz es nula, es decir, hay elementos y el elemento está, entonces yo simplemente voy a retornar la raíz. Y no voy a hacer absolutamente nada, voy a retornar lo que tengo. Porque como el elemento que está intentando insertar ya está, lo que queda es lo que hay, ¿ya? Entonces no se produce modificación alguna ante eso. Entonces estamos ahí, vamos a guardar, y ahora vamos a ir a compilar para ver si efectivamente esto tiene sentido, porque no me faltaba nada más. Entonces gcc -wall -o se llama 620435 L6-S. Y aquí le voy a poner 620435 L6. Ya lo terminé de escribir, debería haber buscado el intelligence. Ya, ahí está. No tengo ningún error, ni tampoco ningún warning. Significa que se creó el ejecutable a un ls, y aquí están todos los ejecutables, y aquí está mi L6S. Ahí está, ese que está ahí. Entonces, ./620435 L6-S. Pero no, pues estoy loca. Tengo que hacer el main, si no, no voy a hacer nada. El main se encuentra vacío. Muy bien, me falta el main, pequeño detalle. Entonces, vamos a hacer lo de los aleatorios, que ya es casi implícito. Hacemos el null. Me pedían un valor de n entre 1 y 15, entonces un int n es 1 más el rand de porcentaje 16, 15, para que se me dé 14 más 1, 15.
hago el ciclo, voy a declararla ahí por si tienen estas versiones de compiladores donde 1 menor o igual que, ¿dónde fue a poner ahí? Ahí sí, más menor o igual que n y un i más más. Perfecto, ahí estamos y ahora generamos los distintos valores aleatorios. Vamos a ponerle aquí vamos a poner valor y aquí vamos a poner valor es igual a. Los valores eran entre 1 y 30, si mal no recuerdo. Entre 1 y 30, sí. Entonces 1 más ran de 30. Entonces ahí me va a dar 29 el ran de 30 y más el 1 me quedaría entre 1 y 30. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ir agregando, primero que todo, tengo que crear la raíz, voy a decir nodo. Le voy a poner raíz es igual a null. O incluso le voy a poner mi árbol. Mi árbol. ¿Ya? Este es mi árbol y está en nulo. Entonces yo voy a agregar el valor. Entonces voy a poner un mensaje aquí que dice sí. La función se va a llamar agregar, o sea, se llama agregar nodo sin repetir porque la voy a probar, porque me pide probarlas todas. Entonces, cuando yo inserto el elemento, voy a probar el valor o el funcionamiento de esa función. Entonces aquí voy a pasarle mi árbol, que aquí arribita lo tengo, ¿cierto? Tengo que pasarle la raíz del árbol y el elemento que quiero insertar, que en este caso es valor. Entonces, si el valor, si eso es igual a 1, si quiere ser específico, si es igual a 1, entonces significa que lo logré insertar y yo lo voy a informar. Vamos a poner así mejor, comillas, dobles, porcentaje de ha sido agregado al árbol. Vamos a poner tilde para que no. Listo, entonces aquí vamos a poner valor. Perfecto. ¿Ya? En el caso de que no sea así, en el else significa que el agregar nodo sin repetir no lo pude insertar. Entonces es porque ya estaba previamente. Aquí le voy a poner que el valor no, vamos a poner mejor así, para no negar todo. Imposible agregar al árbol. Ya, ahí queda. Entonces ahí estoy diciendo, ¿lo logré ingresar con éxito? No lo logré ingresar con éxito. Entonces el primero va a pasar de una, porque como la raíz está en nulo, va a pasar directamente y va a insertarlo porque es el primer elemento. Ese no tiene problema, si no hay nadie antes que él, entonces donde quede va a estar bien. Es el primer nodo del árbol. Ya, con eso voy a agregar el elemento, me va a ir mostrando, me va a ir diciendo cuando los elementos están repetidos o no. Y aquí voy a probar la otra funcionalidad. Entonces, prueba la otra funcionalidad solicitada. Entonces vamos a imprimir el valor más pequeño, print valor más menor, voy a poner valor menor es, y aquí voy a poner un porcentaje de y un salto de línea y le voy a poner lo que la función menor valor me va a devolver. Y la función menor valor le tengo que pasar la raíz, que no se llama raíz, se llama mi árbol. Y luego voy a hacer lo mismo para imprimir el valor mayor. Entonces aquí vamos a poner mayor árbol y aquí vamos a poner mayor. Listo. Entonces ahora vamos a poner el promedio. Y aquí la función se llamaba promedio y aquí es promedio es, pero este es un número decimal, así que le vamos a poner f, punto 2f para que sea con dos decimales. ¿Qué más me pedían? La cantidad de nodos hojas. Entonces aquí vamos a poner, la función se llamaba cantidad de nodos hojas de mi mismo árbol y dice
cantidad nodos hoja es. Listo. Ahora sí. Ahora puedo probar el main. Compilamos y ya me quedó un error. Un warning en realidad. Me dice que estoy comparando una estructura a ya, ok. Entonces aquí no tengo forma de saber si el elemento se agregó o no al árbol, porque yo pensé que le estaba devolviendo un entero. No, error. Entonces aquí vamos a poner mi árbol es igual a... Tengo que hacer otra estrategia ahí para poder ver si es que se insertó o no. Aquí vamos a poner esto y vamos a poner intenta agregar al árbol. Entonces no le vamos a poner mensaje de si se logró agregar, no, pero no tengo forma de saberlo. Ya ahí el tema sería comparar, o sea, devolver un parámetro por referencia para saber si lo logró insertar o no. Ya, pero eso va a quedar para como un bonus track para poder saber si se agregó con éxito o no. Por ahora vamos a dejarlo así para poder probarlo porque necesitamos comprobar la funcionalidad. Voy a limpiar que me quede ahí. Sí, ahora vamos a probar algo que no ejecuté. Entonces es ./ 6204 35 L6S. Ahí está. Entonces aquí está mi árbol. Me dice que el 24, el 27, el 28, el 27, si se fijan, el 27 ese no debía haberlo insertado. 27, 22, 8 y 30. El valor más pequeño es 8, el valor más grande es 30, el promedio es 23 y la cantidad de nodos hojas es 2. Lo que interesaría ver aquí es efectivamente cuál es la estructura de cómo quedó el árbol, para efectivamente comprobar que la cantidad de nodos hojas es 2, ¿ya? Porque si no, no tengo forma de ver que efectivamente es 2, o la suma de todos, si me dio exactamente 23, el promedio. O sea, aquí yo logro comprobar que el 8 es el más pequeño y el 30 es el más pequeño porque son los valores que están ahí incluidos. Entonces vamos a dibujar el árbol para poder comprobar que efectivamente sea así. Con estos valores se lograron insertar el 24, el 27, el 28, el 22. El 27, ese no logró insertarse porque estaba repetido, se supone que no debería estar. El 22, luego el 8 y el 30. Entonces, para hacer eso voy a abrir aquí, no voy a abrir aquí mismo un archivo. No, mejor voy a abrir otro con este otro editor para que lo podamos visualizar. Voy a minimizar esto aquí y voy a mover esto para acá. Aquí, ya. Entonces voy a dibujar el árbol. El árbol me debería quedar aquí. El primer elemento que va a insertar es el 24. Entonces yo voy a insertar un 24. Ahí está. Luego viene el 27 y el 27, como es mayor, va a quedar a la derecha del árbol. Del 24, perdón. Después se inserta el 28, entonces el 28 va a quedar a la derecha del 27. Luego se va a insertar el 27, pero no se va a poder porque está ya está repetido. El 22 va a quedar a la derecha, a la izquierda, perdón, del 24. Va a quedar ahí, va a quedar medio raro ahí. Y luego va a insertar el 8. El 8 debería quedar a la derecha, a la izquierda, perdón, del 22, porque va a ser menor que 24, va a ser menor que 22. Y luego viene el 30. Y el 30 debería quedar aquí a la derecha del 28. Entonces el árbol más o menos debería quedarme así. Entonces si yo cuento aquí cuáles son los nodos hoja son el 8 y el 30, porque son los únicos dos que no tienen hijos. El 24 tiene 2 hijos, el 22 tiene 1, el 27 tiene 1, el 28 tiene 1. Lo único que no tienen hijos son el 8 y el 30. Entonces la cantidad de nodos hojas es 2. El valor menor es 8, el valor mayor es 30. Y el promedio dice que es 23. Si aquí yo subo, serían 30, 30 más 30, 60, vamos a sumar, 60 más 28 más 27 serían 55, más los 24 de arriba. Entonces, aquí yo sumo, me va a quedar 60, 84,
Esto ya lo he hecho con una calculadora, pero 84 más 55. Y eso es igual a 9. Y por el otro lado son 10, 30, 139. Y si lo divido por la cantidad de elementos, que serían 3, 4, 5, 6, me va a quedar, y aquí voy a usar la calculadora nomás, para que sea, no, bueno, me va a quedar preciso en todo caso. Calculadora, ahí está, son los 139 dividido 6. 23,1666 y ahí está el 23.00. Entonces, con eso aprovecho de comprobar que no se insertó el 27, porque si se hubiese insertado el 27, la suma habría dado mucho más y obviamente el promedio habría sido distinto. ¿Ya? Entonces, y la estructura del árbol igual habría sido distinta. Entonces, ahí está el laboratorio completo, ¿ya? Con las funcionalidades que me pedían. Lo que queda como al debe y quizás con una sensación de un poco inquietud es cómo yo puedo controlar si se logró o no se logró insertar el elemento. ¿Ya? Eso es un buen desafío que pudieran abordarlo para que la función le informe, aparte de devolverle la raíz del árbol modificada, que le informe si se logró o no se logró la inserción del elemento. Ya, eso es para finalizar el laboratorio número 6, ya que tenían que ver con árboles binarios de búsqueda. Revísenlo, el código va a quedar disponible en la plataforma y ya el siguiente video va a ser para explicar el laboratorio 7 y si surge algo ahí de por medio para complementar lo que ya hemos revisado en clases, que estamos, recuerden, revisando los árboles binarios de búsqueda y que nos falta un poquito de temas ahí que hablar de ellos. Que estén muy bien, muchas gracias y nos volvemos a ver en clases. Que estén muy bien. Adiós.